Bienvenido a mi canal, El Arconte. Y bueno, tenemos ya al otro lado de la línea a Nicolás Casanseo, el único periodista sobre el terreno prácticamente que cubrió de principio a fin pues el conflicto de Malvinas, la guerra de las Malvinas. Hace ya un tiempo, yo era niño, tendría yo unos 10 años, 10, 12 años tendría. Nos acompaña también Carlos Senra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias y bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pedro, gracias por poder acompañarte nuevamente. Un gran saludo, Nicolás. Y la verdad que emocionado de verlo a Nicolás recién en la previa, tal cual cada 2 de abril, tal cual cada vez que hay algo que se cruza por la mente o por la vista relacionado con Malvinas, tal cual cuando tenía 11 años y salíamos por la calle y ese 2 de abril era una euforia colectiva increíble. Así que gracias por este momento, Pedro. Pues muy bien, la verdad es que es un momento, lo que vivió Nicolás fue un momento histórico, tanto para la nación argentina como para una historia del mundo también, quiere decir, y es un testimonio, en fin, muy importante el que nos puede dar aquí en el Arconte. Nicolás, ¿cuándo te enteraste que te enviaban a ti solo, que iba a ser el único que iba a ir a cubrir esa guerra? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, yo me enteré el mismo 2 de abril. Yo ni siquiera estaba en el canal 7. Me habían recontratado unos días antes. Yo no sospechaba nada. Y el 2 de abril me entero de que habíamos recuperado Malvinas. Y yo tenía que ir a grabar mi promo de reingreso al noticiero. Y fui amargado porque me lo había perdido. Y cuando llego, pregunto a quién mandaste. No, no mandé a nadie. Pero mandame a mí. Bueno, vete. Claro, lo tenía todo fríamente calculado, sabía que me gustaba ese tipo de coberturas y allí de traje y corbata nomás me fui al sur ese mismo 2 de abril. Ese día no nos dejaron cruzar a las islas, recién cruzamos un grupo de periodistas el 3 y después intermitentemente yo salía y entraba durante abril porque no se podía transmitir en directo desde Malvinas por la tecnología de la época. Y había otros periodistas que visitaban Malvinas pero ninguno se quería quedar y ese fue el motivo por el cual después quedé yo como el que cubrió toda la guerra del principio al fin. Carlos. Sí, Nicolás, en palabras del coronel Seineldin, de quien hace poco volví a ver una de sus grabaciones, él decía que la Operación Malvinas se adelantó casi 2 meses por algún incidente que sería bueno que vos lo puedas comentar y explicar, y que además, si se hacía en el tiempo y forma previstos, iba a haber una ingeniería militar defensiva muy bien preparada, por lo cual la guerra hubiera sido posiblemente otra. ¿No es así? Yo no coincido con eso para nada. La guerra la desató Inglaterra, no fue Argentina la agresora. Inglaterra, como todo país adelantado, país del primer mundo, planifica con sus aliados a muchas décadas en adelante y necesitaban controlar el petróleo alrededor de las islas, el cruce interoceánico y sobre todo la proyección a la Antártida, que es el último gran reservorio de minerales y de agua dulce del planeta. Y entonces necesitaban un casus belli, una provocación argentina para instalar allí la famosa fortaleza Falklands. Ubiquémonos en el año 82, plena Guerra Fría, y la OTAN no tenía una base en el Atlántico Sur. Años atrás había cerrado la base que tenía en Sudáfrica. Entonces llega ese guiño a través del Pentágono que la Junta Militar se traga y se está convencida de que se puede hacer un toco y me voy. Una recuperación incruenta era la condición y después se negociaban, se repartía el petróleo. Eso fallaron los dos en sus cálculos, porque por un lado, por supuesto, falló la Junta Militar que pensaba que la flota no iba a venir. Hasta último momento esperaban que hubiera una solución pacífica, por eso nunca fueron a la guerra, nunca la hicieron en serio, la hicieron a media máquina porque esperaban que se parara. Y por otro lado, los ingleses subestimaron la capacidad de reacción, sobre todo de la aviación argentina, que les diezmó la flota literalmente. Ellos habían pensado que era un paseo militar. Y bueno, hay un libro de un autor inglés, Julian Thompson, el brigadier Julian Thompson, que se llama justamente así, No Picnic. Fue muy duro para ellos y no lo digo yo, lo dicen los propios jefes militares ingleses, todos. Woodward, Thompson, Jeremy Moore, que estuvieron a un tris de retroceder.
Eso está absolutamente comprobado. Hay videos donde los jefes militares ingleses, tanto marítimos como terrestres, dicen eso. ¿Temiste en algún momento por tu vida? Es decir, ¿viste la muerte que en algún momento esto se está poniendo demasiado serio? ¿O estaba en el momento donde tú estabas más o menos podías controlar la situación? Se veía de que estaba la situación controlada. No, por supuesto, hubo muchos momentos de esos, pero bueno, tú sabes, si habrás cubierto alguna vez algo del estilo, si no te paraliza el miedo, la pequeña cantidad de miedo es adrenalina pura, es hasta agradable. Yo tenía muchas restricciones para cubrir las posiciones de ejército, entonces íbamos casi todos los días a la base aérea que era bombardeada 3 y 4 veces por día, y ahí te podía caer una bomba de 500 kilos en la cabeza en cualquier momento. Así que sí, la situación era riesgosa, pero era desde el punto de vista de un periodista muy gratificante, profesionalmente y hasta humanamente, porque observar a los seres humanos en guerra, en situaciones extremas, y descubrir los verdaderos rostros, porque nadie puede mantener una careta en esas circunstancias, es muy apasionante. Nicolás, había una periodista joven, en aquella época, tan joven como lo eras vos, Silvia Fernández Barrio, y tengo entendido que, no sé si por iniciativa de ella o quizás en un trabajo conjunto con vos, idearon, a partir de que ella hablaba inglés a la perfección y vos también, hacer una especie de radio trucha, como diríamos en Argentina, una radio pirata inglesa para engañar al enemigo. ¿Cómo fue esa historia? No, yo no participé, pero efectivamente Silvia Fernández Barrio, con la producción de Enrique Alejandro Mancini, hicieron esa radio, era Radio Liberty, y ella se hacía llamar Miss Liberty, y le hablaba en inglés a los tripulantes de la flota que se nos venían encima, en el sentido de piénsenlo bien, sus madres van a llorar, este territorio no es de ustedes. O sea que era una especie de variante de la famosa Rosa de Tokio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el momento más crítico? El más crítico de toda la guerra, de todo ese momento, el que más te impresionó, el que viviste con mayor pasión. Bueno, desde el punto de vista de la guerra en sí, el momento crítico fue cuando se permitió el desembarco inglés en San Carlos, porque al haber hecho allí cabecera de playa complicaba demasiado las cosas. Y se hizo allí una cabecera de playa una vez más porque los generales creían que se iba a parar la guerra, que no iba a pasar nada, y no se prepararon. No prepararon las defensas como tenían que haberlo hecho. Cuando desembarcan los ingleses en San Carlos, en vez de tener allí una guarnición que pudiera hacerle frente, había 40 hombres, que además lucharon heroicamente, pero ese no es el tema. Eso en cuanto a la guerra en sí, yo creo que eso fue un punto de inflexión. A pesar de eso, la resistencia que ofrecieron los argentinos, reitero, hace decir a los jefes militares ingleses de que podían haber perdido la guerra, no solo en el mar, porque dice el almirante Woodward el 14 de junio en su diario, si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos, dice esa frase, y es el día que Menéndez, el general que comanda las fuerzas terrestres, se rinde sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contraataque. Así que eso pudo haber cambiado, lo dicen los propios militares ingleses. Bueno, en cuanto a mí, bueno, tuve muchos momentos que fueron muy fuertes, pero siempre lo que más te afecta es cuando cae en combate alguien con quien uno ha llegado a trabar cierto tipo de relación. Y eso me ha pasado unas cuantas veces. Nicolás, si pudieras explicarle al público de Pedro del Arconte el drama del hundimiento del Belgrano, todo lo que tuvo que ver con el hundimiento del Belgrano, la violación de zona de exclusión por parte de Inglaterra. Bueno, Inglaterra había decretado unilateralmente una zona de exclusión, pero eso no tiene ninguna importancia, por eso yo coincido con el comandante del Belgrano, que no fue un crimen de guerra. En una guerra no hay zonas donde se puede combatir y zonas donde no. Por supuesto no estamos hablando de los civiles. Pero, por ejemplo, la Armada Argentina mandó un comando a Gibraltar para tratar de dinamitar buques ingleses. El proyecto fracasó, la policía española lo descubrió antes de tiempo, pero esto indica de que no había una zona de exclusión tampoco para los argentinos. El buque
general Belgrano, que tenía cañones de larguísimo alcance, mucho se ha especulado que debía haber sido encallado en Puerto Argentino justamente por ese armamento, pero todo lo contrario, después de haberlo sacado con la flota, se arrepintieron los almirantes y lo hicieron retroceder. Y cuando se estaba retrocediendo fue cuando lo hunde el Conqueror, un submarino de propulsión nuclear británico. Y mueren 330 tripulantes aproximadamente. Fue una tragedia que también mostró muchos actos de heroísmo y de amor al prójimo, ¿no? De abnegación. Las historias de rescate del Belgrano son realmente maravillosas desde el punto de vista que muestran lo que es capaz un ser humano por amor al prójimo que quizás ni siquiera conoce su nombre. La verdad es que, hombre, sí, en una guerra no hay distinción, pero bueno, tropas que se estaban retirando lo podían haber dejado, quiere decir, lo podían haber dejado perfectamente, pero bueno. Pero lo que pasó es que la Thatcher estaba siendo muy presionada por el gobierno de Ronald Reagan para parar las hostilidades, sobre todo por Jeane Kirkpatrick, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y justamente para que no se pudiera dar marcha atrás es que ella ordena el hundimiento del Belgrano. Lo ordenó personalmente Margaret Thatcher. Yo me acuerdo perfectamente que era niño y aquí siempre desde Argentina, bueno, la noticia que veían de Argentina era siempre pues muy de que la guerra se estaba inclinando al lado argentino. Quiere decir, incluso cuando desembarcaron en San Carlos, pues decían que las noticias que llegaban a España, pues que Puerto Argentino, que es donde estaba la pista de aterrizaje, donde estaba el núcleo del contingente argentino, pues que estaba muy bien protegido y que le iba a resultar muy difícil pues el atravesar toda esa zona, ¿no? ¿Realmente fue así? ¿Realmente le resultó difícil ese avance o no? ¿O fue un avance una vez que desembarcaron ya prácticamente estaba todo hecho? Bueno, por empezar, tú sabes que hay una vieja frase que dice que en la guerra la primera baja es la verdad. Todos los gobiernos mienten, en todos los gobiernos en guerra hay censura y también la hubo del lado británico. No les fue fácil llegar a los británicos a pesar del desembarco en San Carlos, porque justamente la aviación argentina, entre los buques que hundió al Atlantic Conveyor, que era un transporte de contenedores, un portacontenedores de guerra, que llevaba muchos helicópteros y mucho otro tipo de abastecimiento que necesitaban los británicos. De hecho, tuvieron que ir caminando y pensaban ir en helicóptero porque esos helicópteros fueron hundidos. Y los jefes terrestres ingleses, hay un documental de ellos para los 30 años de la Guerra de Malvinas, dicen que se estaban quedando sin pertrechos por ese motivo. No les fue fácil para nada. Por ejemplo, los argentinos en posiciones estáticas tuvieron muchos pies de trinchera por la naturaleza del terreno, uno pisa la turba y sale agua, pero los británicos también tuvieron muchos pies de trinchera. Y es más, se habló mucho de que los argentinos estaban peor pertrechados que los británicos, y esto nos enseña una vez más que no se puede generalizar. Por ejemplo, los borceguíes argentinos eran mejores que los británicos porque no solo estaban pegados, sino que estaban cosidos. Y los borceguíes británicos solamente estaban pegados con cola y se deshacían en la turba. Y los británicos mismos cuentan que tuvieron que caminar con galochas. Además hay una cuestión hasta casi cómica. El trofeo principal para los británicos era quitarle los borceguíes a un argentino, y este brigadier general Thompson cuenta la anécdota de un cabo que encuentra un cuerpo de un argentino, piensa que está muerto y le quiere sacar los borceguíes, pero el argentino se estaba haciendo el muerto y pega un respingo con el consiguiente susto para el británico. Nicolás, creo que hay una anécdota de un héroe inglés de apellido Morgan, que cuando lo transportan, a raíz de que un argentino al menos es testigo de aquello, ve que tiene medias de soldado argentino. No conocía la historia, pero hubo solamente 2 prisioneros británicos y ninguno se llamaba Morgan. Sí, te cuento, Nicolás. Yo escuché durante muchos años un programa sobre Malvinas que me parecía excelente en Radio 10, que lo conducía alguien que me acuerdo que se ponía un seudónimo, era suboficial. No, era un oficial, era un subteniente. Taranto Baroni.
Correcto, subteniente de infantería. Sí, y esa anécdota me quedó grabada. El programa, recuerdo, se llamaba Malvinas, la verdadera historia. Estaba en aquella radio de Haddad. Y me quedó grabada la cuestión del héroe inglés Morgan y que tenía las medias, que, perdón, en España le dicen calcetines, no sé cómo, de un soldado argentino. ¿Pero Ahora, era Nicolás, prisionero? ¿Era prisionero Morgan? No. me quedó la anécdota como que era el héroe inglés Morgan, que parece que había muerto en combate, y que cuando lo trasladan ven que se nota claramente como que le sobresalían las medias, que en ese momento eran reconocibles en un soldado argentino. Pero bueno, No conocía la anécdota. en definitiva, Nicolás, me permito una pregunta acerca de algo que recuerdo haberte escuchado explicar a vos en un reportaje relacionado con que la Unión Soviética de ese momento le ofreció ayuda al gobierno militar argentino, pero a cambio de luego poder capacitar, por decirlo de alguna forma, a una camada de oficiales argentinos. Y bueno, ¿cómo fue aquella historia? Bueno, esa fue una de las condiciones, que fueran a entrenarse a la Unión Soviética los oficiales argentinos, y hubiera sido obviamente con el propósito de lavarles el cerebro. El gobierno argentino rechazó la propuesta de ayuda de la Unión Soviética, y según me dijo a mí el jefe de la Fuerza Aérea en ese entonces, con quien hablé después de la guerra, Lamidoso, en una sola oportunidad aceptaron la ayuda soviética, y fue para plotear al Invencible en ese ataque que los ingleses no reconocen hasta el día de hoy. Pero fuera de eso no se aceptó la ayuda soviética. El Invencible era un portaaviones, ¿no? Un portaaviones que fue atacado de una manera extremadamente difícil, porque estaba obviamente muy protegido y escoltado, y entonces los aviones hicieron 2 reabastecimientos en vuelo para atacarlo como si vinieran desde África. Les tiraron por un lado con misiles Exocet, y 4 aviones de la Fuerza Aérea A4 le fueron luego a arrojar sus bombas. De esos 4 pilotos, 2 fueron abatidos, y los ingleses hasta el día de hoy no reconocen ni siquiera que el ataque existió, a pesar de que hay testimonios hasta del príncipe Andrés, que estaba navegando a bordo del Invencible, de que tuvo que tirarse cuerpo a tierra y protegerse ante un ataque argentino. ¿Cree que si Argentina hubiera tenido más medios en ese momento, habría ganado la guerra? ¿Se lo hubiera preparado a conciencia? Quiere decir, hubiera adquirido aviones más modernos, en fin, habituallamiento, en fin, medios mejores. Es que los había adquirido. Argentina había adquirido 15 aviones Super Étendard y con sus 15 misiles Exocet. Pero los franceses, al comenzar la guerra, habían entregado solamente 5 y sin los manuales de instrucción, y no les entregaron los restantes 10. Si esos manuales de instrucción los obviaron los técnicos argentinos, descularon cómo manejar los Exocet sin esas instrucciones, pero obviamente si el daño que le causó la aviación argentina con 5 Exocet, con 15 no hubiera vuelto prácticamente ningún barco a Inglaterra. O sea que la precipitación fue fundamental de los militares argentinos. Si hubieran esperado un par de meses más, como dicen, probablemente habría cambiado la historia. Pero es que los ingleses comenzaron las hostilidades. Los ingleses, la historia es así. En las Islas Georgias, otro grupo de islas en el Atlántico Sur, un privado, un empresario, pidió permiso a Londres para ir a desmantelar unas factorías, era su negocio. Londres le dio oficialmente el permiso, y cuando estaban trabajando allí, en marzo, Londres dijo que habían sacado la bandera argentina y que era una violación, y mandó un buque de guerra, el Endurance. Inglaterra provocó eso. La reacción argentina vino después de eso, de ahí el apresuramiento. Nicolás, ¿qué consistencia hubiera tenido aquella ayuda soviética? O digamos, eso se hubiera hablado en detalle de haber aceptado la Junta Militar Argentina. ¿O era, digamos, mandar y hacer todo lo que hubiera sido necesario para vencer? ¿O tenía, digamos, una limitación determinada, la ayuda militar que hubieran ofrecido? Esto es historia contrafáctica. Primero hay que ver si eran palabras o si realmente la Unión Soviética se hubiera metido en la guerra, porque eso significaría probablemente la Tercera Guerra Mundial. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que siempre estuvo descartada la posibilidad de aceptar ayuda soviética, porque la oficialidad argentina era profundamente anticomunista. Venían de sufrir
una guerra sucia provocada por los terroristas marxistas apoyados por Cuba, muy difícilmente aceptarían la ayuda de una Unión Soviética marxista. A esta altura ya de la película, ¿cree que la guerra fue un error o no? ¿O piensa que se podía haber ganado? ¿O fue un error completo desde el punto de vista político, social, argentino? ¿Fue un error? ¿Se tenían que haber quedado en casa? El error fue, en todo caso, de Margaret Thatcher, que subestimó la reacción de las Fuerzas Armadas argentinas, pero no se puede considerar nunca como error una guerra justa. Y la única guerra justa es la guerra de defensa propia. Argentina sufrió la provocación de los ingleses, y esto tampoco lo digo yo. Cuando fue juzgada la Junta Militar de Malvinas, tanto el fiscal acusador, el famoso Moreno Campo del juicio de las juntas, como el presidente del tribunal que condenó a la Junta de Malvinas, Horacio Catani, los dos en sus alegatos dijeron que fue una guerra en defensa propia. Entonces, acá si vamos a buscar un culpable, ¿quién desató la guerra? La desató Inglaterra, porque además de los factores geopolíticos y económicos que yo he mencionado, Thatcher estaba en su más bajo nivel de popularidad y pensaba que un paseo militar le iba a hacer recuperar la popularidad, cosa que después se verificó. Pero había otro elemento muy importante. Estaban desmantelando a la Armada Británica, que tanto poder tuvo político, económico, militar durante siglos. Habían ya puesto en venta sus portaaviones. ¿Y qué mejor que una guerra a 12.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes todavía son necesarios? Porque la doctrina nueva decía en ese momento que no hacían falta los buques grandes, sino solamente submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Hubo muchos factores que impulsaron a Inglaterra a esta agresión, que está completamente probada, porque esa flota de 114 barcos nunca pudo haberse armado en 2 semanas, como ellos dijeron. Transformar un buque de turismo en un buque hospital, otro buque de turismo en un buque portahelicópteros, eso en 2 semanas no se hace. Ya. Nicolás, perdón. Sí, Nicolás, entre el 2 de abril y la llegada de la flota inglesa hubo todo un juego de supuestas negociaciones, que a eso va la pregunta, ¿qué entidad tenían realmente esas negociaciones? Entre el aquel entonces canciller argentino Nicanor Costa Méndez y un tal Alexander Haig. Digamos, al paso del tiempo hay hasta versiones de que el canciller argentino hubiera sido una suerte de agente inglés encubierto que hasta recibía órdenes aparentemente en código por títulos de cierto diario. ¿Cuál fue el papel real del canciller argentino? ¿Jugó a favor, en contra? Bueno, yo no puedo entrar en esa teoría conspirativa, no tengo ninguna prueba. Lo que sí estuvo muy claro, que la Junta Militar no llevó adelante la guerra a pleno. No tocó un solo interés británico en la Argentina, que es lo que más le hubiera dolido probablemente a los ingleses. Siempre jugó a medias tintas, a media máquina. Por ejemplo, yo he sido testigo en Malvinas. Se protegían más los derechos de los ingleses residentes, los kelpers, que la necesidad del propio soldado argentino. El general Menéndez prohibió carnear las 300.000 ovejas que había en las islas. Toda guerra es sinónimo de hambre, pero hubiera sido bastante paliada el hambre de los soldados si hubieran podido disponer de esas 300.000 ovejas. Y eso era para no ofender a los ingleses. Una actitud así, timorata, de no ofender a los ingleses, se vio en todo momento en el poder político argentino de ese momento de la Junta Militar. Y cuando fue el contacto en Puerto Argentino con los británicos, ¿se portaron bien los británicos con los argentinos? Quiere decir, cuando ya se había acabado todo, o entraron avasallando, el contacto fue muy, muy brusco y muy, en fin, muy violento. Mira, yo no presencié eso porque afortunadamente horas antes de la rendición me fui en el último vuelo del Hércules, salimos bajo fuego porque yo no quería ni rendirme ni entregar los materiales ni los equipos. Pero te puedo decir que en general fue una guerra de caballeros, con sus excepciones, porque toda guerra es barbarie, pero se respetaba al enemigo dentro de ese marco de barbarie que es cualquier guerra.
hasta hubo una ponencia en Trieste, en un congreso de historia, donde decía que en la guerra de Malvinas fue la última guerra en que se usaron códigos de honor propios del siglo XVIII. Nicolás, hubo al menos dos cuestiones conmovedoras durante el transcurso de la guerra en el continente, que fueron, por un lado, la gran cantidad de voluntarios, sobre lo cual en tu Facebook publicaste hace poco un video que era un reportaje a chicos argentinos con el traje de secundario yendo a inscribirse como voluntarios. Y la madurez con la que hablaba cada uno realmente era increíble. Y otra, la colaboración de los países latinoamericanos hermanos. Sí, bueno, esta es también una cosa que se ha olvidado, o a propósito o sin querer, y es que realmente la guerra ocurrió porque los civiles la plebiscitaron. Si uno va al video de Galtieri en el balcón cuando llega el general Haig, cada vez que Galtieri decía yo presidente, lo silbaban, lo abucheaban, y cuando decía les presentaremos batalla, lo ovacionaban. La gente hizo clara diferencia entre la causa nacional Malvinas y el gobierno de ese momento. Inclusive, como bien decís, había muchos voluntarios de edades del secundario, esos no eran ni siquiera anotados, pero hubo 200.000 civiles adultos que se anotaron para ir a combatir a Malvinas y no los dejaron ir. Y en los países limítrofes, en Bolivia, en Perú, ni hablar, en España mismo hubo voluntarios para ir a pelear en Malvinas. El entrenador de los pilotos argentinos de avión Dagger, un israelí, se presentó como voluntario. Israel, nada que ver con la Argentina aparentemente, pero es que mucha gente vio que era una causa noble, era David contra Goliat. Por aquí hay una pregunta, dice, ¿Argentina podría hacer un acuerdo con Inglaterra para recuperar las Malvinas como hizo China con Inglaterra para recuperar Hong Kong? ¿Estaría de acuerdo con esa afirmación? ¿Quiere decir que podría hacerlo Argentina como ha hecho China? Yo tengo mi propia opinión, pero bueno. Bueno, China es una potencia y los ingleses, como cualquier país del mundo, solo respetan la fuerza. Todas las conversaciones, la cháchara diplomática no sirve de nada si no tenés atrás un buen ejército. Lo decía Federico Grande de Prusia, una diplomacia sin un fuerte ejército atrás es como una orquesta sin instrumentos. Evidentemente, y yo pienso que Argentina siempre ha podido recuperar a las Malvinas de forma pacífica si hubiera apostado por armamento nuclear. Es decir, no para tirarlo, sino con el simple hecho de tenerlo. Con el simple hecho de tenerlo. De hecho, un técnico, un científico argentino de apellido Guerrero había preparado el famoso misil Cóndor, que tenía autonomía como para llegar a Malvinas. ¿Y qué hizo el gobierno argentino? Esto fue después de Malvinas. Lo desmanteló y eso hubiera sido el factor de presión que justamente usted menciona. Efectivamente, los británicos no se van a ir si no le enseñan los dientes. Por supuesto. No se van a ir de ningún lado. Si se han ido de China es porque saben que China le puede zumbar, le puede arrear. Así es. Cuando se dieron cuenta, cuando os disteis cuenta allí que estaba todo perdido, que ya no había nada que hacer? ¿Cuándo fue el momento, el crítico ese? En realidad, uno veía que Menéndez nadaba en la pasividad y esperaba una reacción que no aparecía. El gobernador argentino en las islas. Gobernador militar y jefe de la guarnición. No solo era el gobernador, sino que era el jefe de la guarnición Malvinas. Y uno veía esa pasividad y sí, se angustiaba. De hecho, gente de inteligencia de la Fuerza Aérea que festejó mi cumpleaños en Malvinas, lo cual agradecí muchísimo, me contó hasta casi el día en que se iba a rendir Menéndez. Cuando uno veía esa pasividad, se desesperaba. Además, hay acá una cuestión que muchos dicen, bueno, no tenía sentido dar una batalla final porque igual iba a ser un derramamiento de sangre sin posibilidades de vencer. Más allá de que esto también es contrafáctico, yo sostengo, porque lo vi, Menéndez no se rindió el 14 de junio, Menéndez llegó rendido a las islas cuando vino en abril. O sea, su mentalidad era derrotista ya, ¿no? Absolutamente pasiva, absolutamente. Pero además era un cuidado de las formas, de vestir atildado. Inclusive los generales castigaban a los soldados u oficiales que estaban mal afeitados. Pero cuando llegó la hora del combate, ninguno fue a ponerse al frente de las tropas. Nicolás,
Sí. Es cierta una historia acerca de una supuesta negociación, creo que en el mismo transcurso de la guerra, entre Argentina y Francia por unos misiles Mirage, aparentemente de gran poder y de gran alcance, que hubieran hecho mucho más daño del que se llegó a hacer a la flota inglesa, y que esa operación se vio frustrada y que, bueno, que sin los Mirage se perdió la posibilidad de, al menos de haberle hecho aún mucho más daño a los ingleses. No, la operación frustrada fue esta, de la compra que ya había hecho Argentina de los Exocet para los aviones superestandarte. Claro. ¿Fue un factor determinante el haber llenado a lo mejor de soldados de reclutamiento? Por ejemplo, haberlo llenado las Islas Malvinas de soldados, por ejemplo, siempre que son fuerzas especiales como paracaidistas, fuerzas, en fin, fuerzas más profesionalizadas, ¿no? De las que Argentina disponía y que muy buenas tropas se quedaron en Argentina, en el archipiélago, quiere decirse que, bueno, en el continente, quiere decir, no fueron a la isla. ¿Eso fue otro error? Bueno, acá hay varios factores. Primero y principal, la Argentina tenía que también poner tropas ante una eventual posibilidad de que atacara Chile. Recordemos que en el año 78 Argentina estuvo a punto de arrasar con Chile porque era inmensamente superior militarmente. Ya habían despegado los aviones argentinos en dirección a blancos chilenos cuando esto fue parado. Así que se temía que Chile podía aprovechar la oportunidad de la guerra con Inglaterra y había que proteger esa frontera. Ese fue uno de los factores. El otro factor es, como insisto, como no se pensaba ir a la guerra, mandaban a cualquiera, inclusive mandaban un regimiento, no mandaban los morteros, no mandaban los aparatos de puntería, no mandaron los cañones de largo alcance, después los empezaron a enviar en Hércules de A1, porque no fueron a la guerra los militares, sino probablemente hubiera sido otra la composición. Y tercer razonamiento, a pesar de que eran soldados de 18 años, pelearon con honor y valor a tal punto que una vez más los reconocen los ingleses y en el país se oculta esto. Hay un soldado que es emblemático, pero hubo muchos así, Oscar Ledesma de la Carlota de Córdoba, que con 2 meses de instrucción abate en el combate de Darwin nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses, al teniente coronel Jones. Y así hubo muchos ejemplos. Se habló de que estaban mal entrenados los soldados argentinos. Es otra generalización falaz, como todas las generalizaciones, porque un soldado está bien entrenado de acuerdo al jefe que tiene. Bueno, Ledesma tenía un jefe que era jefe por la gracia de Dios, el teniente Esteves, muerto en combate, que había convertido a sus soldados en un puño de hierro. Y acá en nuestro país se ha desmerecido a los soldados llamándolos chicos de la guerra, implicando que solamente eran dignos de lástima. Y este remoquete sigue hasta el día de hoy, cuando la gente no se detiene a pensar que los ingleses tenían hasta soldados de 17 años y de 16 años, está documentado. Nicolás, ¿podrías hacer una semblanza del héroe Poltronieri? Lamentablemente, la historia de Poltronieri se ha caído porque sus propios camaradas han salido a decir que es apócrifa. Esto pasa también en las guerras, ¿no? Y que hay héroes que no lo son y obtienen el reconocimiento y la fama, y hay otros que realmente lo son y pasan desapercibidos. ¿Qué fue lo Pero que digamos, más? Sí. me confunde cuál sería tu visión acerca de Poltronieri, que aparentemente es el soldado más condecorado de la guerra, que llegó a descargar hasta la última bala de una ametralladora, arriesgando, más que arriesgando su propia vida. Mira, desde el inicio la historia de Poltronieri no era muy verosímil, pero todos quisimos creer en él, sobre todo que la jefatura del ejército lo había condecorado con la máxima condecoración. Nunca fue muy coherente el relato de él. Uno con una ametralladora Mac, como cuenta él, no se puede quedar horas. Por la cadencia de tiro de la Mac, nadie podría quedarse horas deteniendo a los ingleses. Tampoco es verosímil para nada. Él dice, lo dijo siempre, que él le tiraba a los ingleses caían, pero luego se levantaban y seguían caminando porque tenían chaleco antibala.
una ametralladora Mac perfora cualquier chaleco antibala. Bueno, no era muy lógico, pero todos quisimos creer en este superhéroe hasta que comenzaron a hablar sus camaradas, y sus camaradas confirmaron que esto era una historia apócrifa, muy lamentablemente. Hubo otros ejemplos que no se conocen. Por ejemplo, los ingleses cuentan en un documental, lo cuenta un suboficial inglés, que avanzando en Monte Longdon, de repente sale de detrás de una roca, un soldado argentino les dice, ¡hey, hombre! Y les empieza a tirar desde la cintura, al descubierto. El soldado que va delante del suboficial cae muerto, este suboficial es herido, y cuenta este suboficial inglés que para desalojar al soldado que les estaba tirando, tuvieron que tirarle con un misil antitanque. Y no se conoce el nombre de este soldado. ¿Cuál es de los momentos que más le impresionó e impactó de todo ese tiempo vivido? Lo que tiene más grabado en la imagen. Bueno, hay muchas historias, pero por supuesto que lo que más impresionaba era el coraje de nuestros pilotos. Uno no podía creer lo que estaba presenciando. Con aviones modelo 50 aproximadamente estaban destrozando una flota modelo 80. Tenían que llegar volando a ras del agua, lo cual es muy peligroso, a casi 1000 kilómetros por hora, atravesar una barrera de fuego y ponerle las bombas en el puente. No eran los Exocet que se disparaban a 40 kilómetros de distancia. Y así diezmaron a la flota inglesa. Realmente había que pellizcarse para creerlo, era muy difícil, era emocionante. Uno, no sé, yo no podía dormir de noche cuando me contaban una de estas cosas. Yo he sido también testigo el día del botín de fuego. Estábamos en el aeropuerto, nos habían bombardeado con aviones, nos estaban tirando los buques de día. Cuando vemos 3 puntitos que pasan por sobre nuestras cabezas, una escuadrilla que ataca esos buques y vemos un buque alejarse humeante. Realmente fue impresionante la epopeya de los pilotos argentinos. En ese momento despertó la emoción y la admiración de todo el mundo. Nadie se podía explicar cómo lograban hacer eso. Incluso se habló de que eran kamikazes, de que eran drogadictos. Y una vez le digo a uno de estos héroes, al capitán Carballo, le digo, che, Pablo, están diciendo que ustedes atacaban drogados. Y él sacó con vehemencia el rosario y dijo, sí, esta era nuestra droga. Eran gente creyente, habían sido educados en la Escuela de Aviación Militar bajo la influencia de un profesor nacionalista y católico de nombre Jordán Bruno Yenta, en esta milenaria tradición de los latinos, como decía el poeta latino Horacio, si decoroso es morir por la patria, creían en la vida eterna. No había nada más peligroso que un aviador argentino recién confesado. Sí. Nicolás, ¿por qué continúa casi a 40 años la controversia con aquellos soldados que se movilizaron al continente, no fueron al teatro de operaciones, quieren ser reconocidos como veteranos? Hay, digamos, orgullo, interés, las dos cosas juntas. Mirá, lo que pasa es que ellos dicen que hubieran ido, pero no fueron. No fueron. En todo caso, si merecen un reconocimiento porque estaban dispuestos, como ellos dicen, bueno, puede ser un diploma, una medalla. Quieren dinero porque los veteranos que sí estuvieron cobran una pensión. A mí no me importaría siquiera si al gobierno le sobra dinero que le den ese dinero, pero nunca pueden llamarse combatientes porque no combatieron. Inclusive el humor popular argentino los ha bautizado de una manera demoledora. Son los casi boys, casi voy a la guerra. Y los soldados que sí fueron le dicen, y yo casi no vuelvo. No es lo mismo. Hubo momentos de euforia, de creer que se derrotaba a los británicos, ¿no? Supongo. En esos momentos. Esa euforia más que nada fue creación del continente y más de los medios privados que de los comunicados del Estado Mayor Conjunto. Hay 2 trabajos, uno de Alejandro Amendolara y otro de Rodolfo Terraño, que demuestran que mintieron mucho más los medios privados, fueron más papistas que el Papa, que la propia Junta Militar de Gobierno. ¿Y entre los soldados qué ambiente había? Entre los soldados regulares, los soldados rasos, que creían en sus posibilidades o eran derrotistas. Yo he sido testigo de que esos soldados metidos en pozos de zorro inundados, con frío, con hambre, les decían a sus suboficiales,
salgamos a buscar a los ingleses y acabemos con esto. Era una vida durísima la que tenían, porque Menéndez había cavado trincheras alrededor de Puerto Argentino como si fuera la Primera Guerra Mundial, y sin relevarlos, los tenía allí, y sin embargo estaban dispuestos a pelear y después pelearon. Hubo esos ejemplos de heroísmo que los propios ingleses reconocen. El brigadier Thompson tiene una frase así: estos adolescentes disfrazados de soldados nos estaban causando tantas bajas que consideré retirar a mis hombres de Monte London. Los disfrazados de soldados, por supuesto, se lo vamos a dejar sobre su conciencia, ¿no? Yo digo, estaban disfrazados de gloria, realmente. Por supuesto, hubo también cobardes, hubo demoralizados. Desde ya, como pasa en toda guerra, la peor mentira es la generalización. Nicolás, hay algo muy terrible que conocemos como desmalvinización, que aparentemente hasta comenzó desde el mismo instante que volvieron los soldados al territorio luego de terminada la guerra. Esto de desmalvinizar, de ignorar a los soldados, humillarlos, no reconocerlos, es una miseria humana, es cobardía, fue una orden política, continuó luego con la llamada democracia, con Alfonsín. ¿Por qué desmalvinizar? Fue una confluencia perversa. Por un lado, los militares del gobierno militar quisieron ocultar las miserias de la guerra de Malvinas. Y después los gobiernos civiles, demonizando a las Fuerzas Armadas sin separar la paja del trigo en un todo, quisieron esconder las grandezas que son los actos de heroísmo, de amor al prójimo, etc. La desmalvinización empezó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. El nuevo hombre fuerte del gobierno militar, un general Nicolaides, dijo: Malvinas no existió. Por eso cuando los soldados volvieron, no solo no tuvieron el desfile que esperaban, los escondieron, los mandaron a sus casas entre gallos y medianoches en transportes que tenían las ventanas tapiadas para que nadie los vea, no les dieron apoyo médico, psiquiátrico, no les dieron trabajo. Les quebraron el espinazo de la autoestima después los sucesivos gobiernos, diciendo que fue una absurda aventura, una loca aventura, en vez de darle esa palmada en la espalda que necesita todo combatiente después de todo lo que sufrió. Esa desmalvinización, en menor grado, por suerte, pero sigue hasta el día de hoy, y se refleja en estas ideas fuerzas falaces de que mandamos chicos a la guerra, solamente dignos de lástima, que fuimos nosotros los agresores. Muchos argentinos utilizan la palabra invasión cuando invadimos a Malvinas, de que estábamos de antemano condenados a la derrota. Nadie lo está, y los propios ingleses dan fe de que podían haber sido derrotados, y toda una serie de ideas, fuerzas falaces que de alguna manera le siguen rompiendo el espinazo de la autoestima a los soldados. Están esperando todavía su reivindicación. ¿Has sentido el rechazo? ¿Cómo? ¿Has sentido el rechazo? Bueno, de alguna manera yo sufrí el coletazo de esa desmalvinización, porque así como escondieron los soldados, los militares querían esconderme a mí. Era más difícil porque yo era conocido y había mostrado la cara, pero me hicieron lo que acá llamamos operetas de difamación, me dejaron sin trabajo los propios militares, y después el tema siguió con los siguientes gobiernos civiles. Afortunadamente no fue la gente la que me hizo sentir el rechazo, porque al enterarme de que la mayoría de mi material había sido destruido, no había sido mostrado, yo escribí un libro inmediatamente, el mismo año 82, tratando de compensar eso que no había podido informar con imágenes, y el libro agotó 85.000 ejemplares. Nadie adquiere un libro a una persona en la que no confía, así que eso para mí fue la prueba de que yo no había perdido credibilidad con la gente, que es lo que más importa. Nicolás, ahora y en muchísimas oportunidades en estos años, relatabas aquello de que mucho de tu material fue destruido. ¿Qué proporción fue destruida y por qué? Bueno, la censura obviamente es un común denominador en todas las guerras, pero fue muy absurdo el sistema por el cual yo recién cuando vuelvo me entero de que habían desaparecido la gran mayoría de mi material. Uno de los motivos, yo supongo, es que a mí me dieron una orden de que no filmara más soldados conscriptos, y yo me negué a obedecerla, porque primero por una cuestión de ética profesional, segundo porque ellos se ponían contentos de que lo filmaran, podían verlo sus seres queridos en el continente. Entonces imagínate la cantidad de material que me destruyeron solo porque seguí filmando soldados conscriptos. Hace unos meses el diario Clarín de Buenos Aires publicó que faltan 100 horas de grabación mías. Madre mía.
Madre mía. Perdón, ¿y cuántas sobrevivieron, Nicolás, con exactitud o más o Bueno, menos? mi hijo me ayudó a hacer una recopilación de todo lo que anda dando vueltas por las redes y son 3 horas 5 minutos. ¿Conoce al teniente Esteves? No lo llegué a conocer personalmente, pero sí, obviamente, a sus hombres y conozco muy bien su historia. Un hombre con una historia extraordinaria, porque es el hombre que murió 2 veces. Él hizo el curso de entrenamiento de comandos, que en ese momento en la Argentina era muy exigente, y tuvo un paro cardíaco. Se murió y lo resucitaron durante el curso de comandos. Y como tenía evidentemente una premonición, antes de partir al combate, le escribe una carta a su padre, que es una carta maravillosa, donde se despide y le agradece haberlo formado como lo había formado. Y en el combate de Darwin, él herido, después de un contraataque que él conduce, sigue protegiendo a sus hombres, le dice a fulano ponete el casco, sigue disparando, sigue comunicándose con los artilleros hasta que un último balazo le pone fin a su vida. Y era tan fuerte el fuego enemigo sobre esas posiciones que cuentan sus soldados que tomaron el cuerpo de Esteves y lo pusieron como una barricada más encima del pozo. O sea que él seguía protegiendo a sus soldados aún muertos. De hecho, cuando termina el combate, era irreconocible su cadáver y lo tuvo que reconocer otro oficial por la manera en que se ataban los cordones de los borceguíes. La verdad es que impresionante. Bueno, si no lo conocéis al sargento Esteves, no, perdón, era Roberto Esteves. Teniente. Bueno, dice, le escribe una carta a su padre antes de salir al combate y bueno, y le dice a su padre: gracias por ser católico, argentino, hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy, como es el fruto de ese hogar, que donde vos sois el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte, Roberto. O sea, el final de su carta, la verdad es que soberbia, ¿no? El final, sobre todo, el final. Una carta que debería ser leída en todas las escuelas de la Argentina y que es desconocida. ¿Qué creería, qué pensaba, qué crees que ahora mismo que haría falta para que Argentina recuperara Malvinas? O sea, Primero y principal, la Argentina tiene que ser recuperada ella misma, porque la Argentina está en una decadencia atroz. Pero a mí muchas veces me preguntan, ¿tú piensas que la Argentina va a poder recuperar Malvinas? Y le digo, no sé, lo que sí sé es que Malvinas puede recuperar a la Argentina, los valores de Malvinas, esos valores eternos que no se pueden transmitir en discursos, sino solamente como ejemplo, el coraje, la abnegación, la misericordia, el amor al prójimo, todo eso de que hicieron gala nuestros combatientes en Malvinas. Si se conociera en Argentina, podría cambiar a este país y levantarlo de las rodillas en que se encuentra. Para recuperar Malvinas, además, y eso de levantarse de las rodillas, esto es un ingrediente fundamental, tiene que volver a tener fuerzas armadas. En este momento carece de fuerzas armadas. Y si carece de fuerzas armadas, nadie la va a escuchar y no va a poder aprovechar quizás oportunidades que se van a presentar. Una de ellas es que Inglaterra está al borde de una implosión demográfica. Los ingleses no se reproducen más, están inundados de musulmanes y de africanos que sí lo hacen. El alcalde de Londres es inglés y de muchas otras ciudades. Inglaterra se está retirando del campo internacional, se está aislando, salió del Brexit. Escocia se quiere independizar. El día que se produzca la implosión demográfica inglesa, no van a poder seguir manteniendo una colonia a 12.000 kilómetros de distancia. Si en ese momento la Argentina está de pie, puede recibir de nuevo Malvinas como una fruta madura, pero primero tiene que ponerse de pie el país. Sí, bueno, Gran Bretaña está al borde de implosionar, no solo por eso, sino por otros muchos factores como el Brexit, en donde Escocia, por ejemplo, ya ha dicho que quiere un nuevo referéndum. Después de Escocia pues iría a Irlanda del Norte, en fin, pues es posible que se quedara hasta Inglaterra sola. Quiere decir, social y políticamente, Inglaterra, Gran Bretaña, la verdad es que lo tiene muy, muy, muy mal. Y soy objetivo, no quiero tirar ni para una parte ni para la otra. Veo la realidad y Gran Bretaña lo tiene muy mal para el futuro. ¿Tú sabes con qué nombre en Gran Bretaña ha sido en los últimos años anotados la mayor cantidad de niños que nacen en Gran Bretaña? No es ni Johnny, ni Frankie, ni Tommy, Muhammad. Sí. Bueno, en ese peligro también está España,
En ese peligro también está incluida, pero por otros motivos. Quiere decir, en España el problema es la Unión Europea, quiere decir, y la partitocracia, los partidos políticos, quiere decir. Pero es diferente. Pero aquí en España no tenemos tasa de reemplazo. No tenemos. Quiere decir, no nacen niños para reemplazar por las políticas antinatalidad de los diferentes gobiernos. No porque, quiere decir, ha sido algo... Y casi igual pienso que ha pasado en Gran Bretaña, fruto de pertenecer a la Unión Europea. Quiere decir, arrastramos eso, fruto de pertenecer a la Unión. Carlos. Sí, Nicolás, así como hubo un Versalles que humilló a la Alemania post Primera Guerra Mundial, porque le mutilaron territorio, flota, minas. Entonces, en paralelo, así como la guerra de Malvinas fue planificada, lo que algún autor llama el Versalles argentino, que fue aquel tratado que firmara Menem unos años después, ¿también estaba planificado? Es muy probable que estemos pagando nosotros los argentinos es justamente habernos plantado frente a una potencia como Gran Bretaña. Una vez más, esto es conspirativismo, pero hay un dato muy importante y es que durante la Guerra de Malvinas, el Servicio de Inteligencia de la Armada puso micrófonos en la oficina de quien era el representante de la CIA y en ese momento obviamente el representante de los intereses británicos, y están las grabaciones esas, no han sido publicadas, y por esa oficina circularon políticos, militares, sindicalistas, abogando por la derrota argentina. Así que, evidentemente, como en cualquier otro país, acá también hemos tenido nuestros traidores. Estados Unidos jugó un papel fundamental en la derrota de Argentina, en las Malvinas. Mira, lo dice el jefe en ese momento, el ministro de la Armada de Estados Unidos. Se llamaba John Lehman. Hay un video, esto no es una cosa que alguien haya podido escribir y tergiversar. John Lehman, en un video que se llama Oceans Apart, dice: si Estados Unidos no le hubiera dado los misiles Sidewinder L a Inglaterra, con los cuales fueron abatidos la mayor cantidad de aviones argentinos, Inglaterra perdía la guerra. Así que imagínate cuánta importancia tuvo la ayuda de Estados Unidos. Ay, Nicolás, y yo agrego, ¿y sin la ayuda chilena? Esa ha sido sobredimensionada. Los chilenos sí nos mantuvieron en guardia algunas unidades a lo largo de la Patagonia, sí le transmitían a los ingleses las salidas de nuestras escuadrillas, con lo cual las escuadrillas tenían que hacer malabares para despistar a los chilenos, pero obviamente la derrota no se debió a la participación de Chile. ¿Vio combate en directo? Quiere decir, a los Harriers sí supongo que lo vio pasar montones de veces sobre puerto argentino, pero pudo filmar combate en directo de tierra, de soldados. Combate de infantería no, porque justamente en ejército era donde más estricta era la censura que se me imponía y me tenían cercado en los movimientos en las posiciones de ejército, motivo por el cual, como ya le había contado, íbamos con mi camarógrafo Alfredo Lamela a la base aérea, que era bombardeada varias veces por día, y ahí teníamos las escenas de combate. Nicolás, los ingleses no tuvieron su Casanseu, ni siquiera a nivel de cronista gráfico. No, ellos tuvieron periodistas que los acompañaron en los buques y después marcharon con los soldados por tierra hasta Puerto Argentino. Una cosa interesante es que Inglaterra durante todo el conflicto dijo que el aeropuerto había sido destruido, y cuando los periodistas ingleses llegan hasta el aeropuerto y ven que sigue funcionando normalmente, estaban muy enojados porque les habían mentido. De hecho, yo mandé una tarjeta a una amiga que tenía en Londres y ella la recibió. Durante la guerra se la mandé. Y estaba también indignadísima porque decía, acá nos decían que las islas estaban bloqueadas, que no podía pasar ni un pájaro. ¿Qué es lo que le faltó? Quiere decir, si el aeropuerto estaba intacto, se podía haber transmitido un puente aéreo, ¿no?
Hubo puente aéreo todo el tiempo, pero de aviones de carga, los Hércules y Fokkers de la Armada. Fue un puente aéreo extraordinario. El heroísmo de esos pilotos de transporte en máquinas lentas, no blindadas, de la cual ni siquiera te podés eyectar, y se metían en la boca del lobo, eran nuestro, digamos, oxígeno del continente. Venían a traernos lo que se habían olvidado de llevar los generales en su momento: cañones, municiones, medicamentos, se llevaban a los heridos. Y no solo eso, esos aviones de transporte, como se nos había terminado, ya no funcionaban, eran demasiado viejos los aviones de exploración, hacían exploración para avistar al enemigo, o sea, volaban a ras del agua, lo que los protegía de no entrar en el radar de los ingleses, pero después se tenían que elevar para marcar los blancos. Eran una carnada viviente, literalmente, y en uno de esos vuelos, llamados vuelos locos, fue derribado un avión Hércules de la Fuerza Aérea. ¿Y cómo es que los ingleses no destruyeron el aeropuerto, quiere decir la pista, quiere decir impericia? ¿Qué es lo que les pasó? Porque los Sea Harrier eran como los dueños, ¿no? Quiere decir, eran como la última tecnología en la guerra, quiere decir. Incluso no solo los Sea Harrier, sino también los buques bombardeando el aeropuerto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que no lo hicieron? Bueno, la explicación, y yo lo he vivido personalmente, al principio venían rasantes, pero después de varios derribos, empezaron a tirar las bombas desde 7.000 a 8.000 pies de altura, al voleo, y las bombas no caían con precisión, porque no se arriesgaban a venir bajito. Fíjense la diferencia con los pilotos argentinos. Los pilotos argentinos le daban a un blanco, que eran las fragatas, de 150 metros de eslora de largo, y le acertaban, porque se ponían encima de la fragata. Y los ingleses no le podían acertar una pista que tenía 1.500 metros de largo, porque no se animaban a bajar lo suficiente. Pues suficientemente significativo, ¿no? Suficientemente. ¿Cuántos Sea Harrier cayeron? Bueno, las cifras de los ingleses están, yo creo, disimuladas, porque protegen su orgullo nacional. Ellos, hay muchas bajas que no las reconocen. Por ejemplo, si hubo 2 Sea Harrier que se perdieron, ellos dicen: un accidente, chocaron en el aire. Otro accidente, chocaron 2 helicópteros, uy, cuántos muertos. Y así, yo he hablado con muchos combatientes argentinos que vieron con sus propios ojos determinadas bajas, y los ingleses en los reportes de ellos niegan esas bajas. Ha habido casos donde un buque de guerra se hundió en 20 minutos y ellos hablan de 5 muertos, cosa absolutamente imposible. Han encontrado la manera de disimular sus bajas por proteger su orgullo nacional. Éramos supuestamente una republiqueta sudaca de Morondanga, y le estábamos a punto de hacer morder el polvo al gran león inglés. La Thatcher se emborrachaba todas las noches, lo contaron los medios ingleses, y me explico, porque estaría aterrorizada de que fracasara su aventura. Nicolás, aquellas historias que circulaban en plena guerra de que los ingleses tenían un regimiento, por llamarlo de alguna forma, de nepaleses llamados gurkhas, que eran prácticamente caníbales, que arrancaban las orejas de los argentinos. ¿Qué había de eso de los gurkhas nepaleses? ¿Era una anécdota? ¿Era un invento? Los gurkhas estuvieron, pero resultaron ser un arma de acción psicológica. No entraron directamente en combate. ¿Qué pasó? Se corrió como un reguero de pólvora esto que vos decís de que cortaban orejas y de que degollaban, y esa es la mejor arma que puede poner un ejército, porque el terror corre rápidamente, se amplía, se magnifica y ejerce esa función. De hecho, había varios oficiales que yo conocí, como Lauría, por ejemplo, que decían: voy a ir, yo quiero ver un golpe y yo le voy a traer las orejas a nuestros soldados para que vean que esto no es así, que también le podemos cortar las orejas nosotros. Nunca había un gurkha. Según los datos oficiales ingleses, hubo una baja, y ningún soldado con los que yo hablé nunca entró en combate con gurkhas. Y entre los soldados, ¿qué es lo que más temían? ¿A los Sea Harrier, a los bombardeos de barcos, a los paracaidistas británicos, a alguna unidad especial? No, el terror era con este cuento de los gurkhas. E inclusive, muchas veces pasa, ¿no? Veían cosas que no habían sucedido. Yo entrevisté soldados argentinos que bajaban de Monte Longdon y me contaban con lujo de detalle cómo los gurkhas degollaban. Conservé esos teléfonos porque yo tenía la costumbre de luego llamar a los familiares diciendo: lo vi vivo, está bien. Y
Un año más tarde de la Guerra de Malvinas yo hago un documental y cito a los mismos soldados y ya la versión había cambiado. No, yo no lo vi, creo que degollaron uno pero que ya estaba muerto. O sea, se cayó la historia esta del teléfono roto de los burkas degollando. Carlos, llevamos ya 1 hora de programa. Vamos a finalizar. La última pregunta para Nicolás. Sí, yo quisiera comentar que en una oportunidad, Nicolás es periodista, pero es muy entrevistado también, como en este preciso instante, él dijo algo que realmente me quedó grabado. Le preguntaron, ¿usted volvería a Malvinas? Y él dijo, yo volvería en balsa. Y realmente se sintió como algo muy auténtico. O sea, Nicolás fue un testigo privilegiado, mantiene viva la llama de Malvinas día por día a 38 años y seguramente continuará haciéndolo. Ahora tiene unos jóvenes, ¿cuántos? 68, 70 años. Secreto de Estado. Yo no tengo ninguna duda de que hoy volverías en balsa, o sea, pero quiero tu respuesta. ¿Volverías también en balsa, como dijiste en aquella oportunidad hace unos años? Sí, yo creo que dije que volvería en una barcaza de desembarco. Mira, si vos haces una encuesta entre los soldados, esos que supuestamente fueron las víctimas llevadas a la fuerza Malvinas, yo te garantizo que el 90% te dice que volvería. Que volverían, pero con otro mando, ¿no? Con otro mando más decidido, ¿no? Por lo que he deducido de la entrevista. Seguro que sí. No con lo que estuvieron. Seguro que sí. O sea, no con los oficiales de baja graduación e intermedios, que muchos se lucieron, pero no con ese generalato. No con ese generalato. O sea, mal dirigidos, estuvieron mal dirigidos. Hombre, eso es indudable, por eso perdieron por lo mal dirigido que estuvieron. ¿Algún mensaje final, Nicolás, para la audiencia? Bueno, yo digo que es muy difícil valorar un hecho histórico cuando uno está muy pegado de narices cerca de él. Hace falta tiempo para darse cuenta de la significación y la magnitud. Y yo, después de 38 años, yo veo muy claramente, quizás con un paso de unos pocos años más lo vea el resto de la población argentina, que fue una gran epopeya histórica. Por supuesto, como se ocultó, hay muchas dificultades para que la gente tome conciencia de eso, pero yo estoy absolutamente seguro que en 50 años la Guerra de Malvinas va a estar a la par de la otra gran epopeya argentina, que fue el cruce de los Andes del General San Martín. Pues muy bien, ya despedimos el programa. Nicolás, ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera saber más? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que me ha armado mi hijo, se llama YouTube Nicolás Casanseu, y ahí pueden ver los videos que han sobrevivido, de los que grabamos con mi camarógrafo, y también videos nuevos que yo he hecho después de la guerra, sobre la Guerra de Malvinas. Y tengo 2 libros publicados sobre el tema, uno se llama Malvinas a sangre y fuego y el otro La pasión según Malvinas. Pues visitaremos el programa sin duda. Ese canal de YouTube seguro que lo voy a visitar. Yo personalmente seguro. Carlos, ¿y a ti dónde te pueden encontrar la gente? Sí, mi canal de YouTube EHCI, mi canal de Telegram EHCI, Prensa Alternativa y Educación Integral, y mi página web educacionhumanaci.com. Muy bien, espero que os haya gustado la entrevista. Despedimos ya aquí a nuestro gran invitado de hoy, porque de luego es todo un testimonio histórico de lo que pasó. Y como siempre, para más información en mi web, elarconte.com. Si queréis que os lleve la noticia al móvil, nada más que tenéis que apuntar a mi canal de Telegram, El Arconte. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Carlos y Nicolás, a los dos. Muchas gracias, Pedro y Carlos. Un abrazo. Hasta luego.